Cuentos macabros. El olor a humedad impregnaba las paredes de la antigua casa familiar, mezclado con un aire de abandono que oprimía los pulmones. Marcos Villarreal se encontraba de pie frente a la puerta de la habitación de su hermana Sara. Una puerta que no había cruzado desde hacía 3 largos años. El tiempo parecía detenido ahí dentro. Cada objeto permanecía donde ella lo dejó. El libro con las páginas marcadas por un separador, la colcha perfectamente estirada sobre la cama y un peluche de conejo desgastado al que Sara solía abrazar por las noches. Marcos avanzó con cautela, como si temiera alterar aquel santuario de recuerdos. La fotografía enmarcada sobre la mesita de noche atrapó su mirada. En ella, Sara sonreía con esa naturalidad que solía iluminar cualquier habitación. Era una sonrisa real, pura, pero ahora parecía burlarse de él, como si escondiera un secreto demasiado oscuro para compartir. 3 años. 3 años de una búsqueda frenética que lo había desgastado física y mentalmente. Marcos había acudido a la policía, a investigadores privados, a grupos de rescate y hasta a psíquicos que prometían respuestas. Todo había sido en vano. Sara había desaparecido una noche de octubre sin dejar rastro alguno. Esa mañana, sin embargo, algo había cambiado. Un sobre manila descansaba sobre el escritorio de Sara. No estaba ahí el día anterior, de eso estaba seguro. Sus manos temblaron mientras lo recogía. La textura del papel era áspera, impregnada con un leve aroma metálico. Al abrirlo, encontró una única fotografía. El corazón de Marcos se detuvo. Era Sara, pero no como él la recordaba. Estaba de espaldas, en medio de un bosque oscuro y denso, envuelta en una neblina que hacía que los detalles se desvanecieran. Su cabello largo caía como un manto oscuro, cubriendo parte de su rostro. Pero algo no encajaba. Sus hombros estaban inclinados en ángulos imposibles, como si su cuerpo hubiera sido manipulado o desarticulado. En el reverso de la fotografía, escrito con una caligrafía infantil y temblorosa, había una frase que heló su sangre. Él siempre sonríe. Marcos dejó caer la foto, retrocediendo hasta chocar contra la pared. No era la primera vez que escuchaba esas palabras. Durante su investigación, algunos testigos habían mencionado a alguien que siempre sonreía, pero nunca pudo obtener más detalles. Había descartado esos comentarios como delirios de personas desesperadas o supersticiosas. Ahora el eco de esas palabras se sentía tangible, como un cuchillo que cortaba la realidad a su alrededor. Un rayo de luz se filtró tímidamente entre las cortinas, proyectando sombras alargadas que se retorcían en las paredes como si tuvieran vida propia. Marcos sintió un escalofrío que le recorrió la columna. Era como si alguien lo observara desde el rincón más oscuro de la habitación. Giró lentamente, con los nervios a flor de piel, pero no había nadie. Al menos nadie visible. Entonces lo sintió. No era una presencia hostil, sino algo aún más perturbador. Una anticipación, como si alguien o algo estuviera esperando pacientemente, disfrutando de su reacción. Una sonrisa que no podía ver, pero que estaba ahí, flotando en el aire, intangible pero innegable. El corazón de Marcos latía con fuerza. Su respiración se volvió irregular. De pronto, su teléfono vibró sobre la mesa, rompiendo el silencio. Era un mensaje de un número desconocido. La sonrisa es solo el principio. Cuando Marcos abrió los ojos, la penumbra del bosque ya no parecía natural. Una densa oscuridad pulsaba entre los árboles, como si el aire estuviera vivo, saturado con una energía maligna. Sus manos temblaban y sus piernas querían correr, pero una fuerza inexplicable lo mantenía anclado al suelo.
Frente a él, el claro seguía inmóvil y Sara, o lo que quedaba de ella, lo observaba con esa amalgama de sonrisas imposibles. ¿Por qué? Logró susurrar, su voz apenas un eco de lo que era. Las bocas en el rostro de Sara se movieron al unísono, cada una pronunciando palabras diferentes, pero juntas formaban una respuesta clara. Porque tú también lo invitaste. El corazón de Marcos dio un vuelco. ¿Invitado? ¿Qué significaba eso? Se obligó a retroceder en su memoria, buscando desesperadamente alguna conexión, algo que explicara cómo había terminado en este espiral de pesadilla. De pronto, recordó algo enterrado en su infancia, una memoria que había bloqueado durante años. Tenía 7 años la primera vez que escuchó hablar del sonriente. Fue durante una fiesta infantil, cuando un grupo de niños mayores lo retó a un juego. En la oscuridad de un sótano, todos debían repetir una frase frente a un espejo. «Sonríe conmigo y nunca estaré solo». Marcos lo había dicho, entre risas nerviosas y burlas lo dijo. Pero no fue una broma. Desde el centro del claro, la figura de Sara extendió una mano hacia él, como si quisiera invitarlo a unirse a su destino. Sin embargo, no era un gesto humano. Cada movimiento parecía desarticulado, como si los huesos de su cuerpo fueran hilos manipulados por un titiritero invisible. «¿Qué quieres de mí?», gritó Marcos, su voz resonando en el vacío que lo rodeaba. Una risa inundó el claro, pero no provenía de Sara. Era un sonido gutural, casi mecánico, que parecía surgir desde todos los rincones del bosque. La risa no paraba, y con cada segundo se volvía más alta, más inhumana. Marcos sintió que sus oídos iban a explotar. De repente el sonido cesó, y una voz grave, lenta y profunda habló detrás de él. «Te hemos esperado mucho tiempo, Marcos». Se giró tan rápido que casi perdió el equilibrio, pero no había nada, solo oscuridad. Y luego lo sintió, una presión helada en su hombro. La presión en el hombro de Marcos era indescriptible, como si una garra invisible perforara su piel y llegara directo a su alma. Su instinto le gritaba que corriera, pero sus piernas estaban ancladas al suelo, paralizadas por un terror que se filtraba en cada fibra de su ser. ¿Qué eres?», balbuceó tratando de reunir el poco coraje que le quedaba. La voz respondió, lenta y grave, como un eco resonando en una caverna sin fin. «Soy lo que trajiste contigo aquella noche, lo que permitiste entrar. Tú abriste la puerta, Marcos». Confusión y terror se mezclaron en su mente. ¿Qué puerta? ¿Qué noche? Entonces, los recuerdos enterrados comenzaron a emerger como un torrente imparable. La noche del juego frente al espejo. El reflejo que no coincidía con sus movimientos. La sombra que permaneció detrás de él, incluso cuando se marchó. Y el susurro que lo acompañó desde entonces, en sueños y en silencio. No puede ser. Era solo un juego. Era un juego estúpido. Gritó desesperado como si las palabras pudieran deshacer la verdad que lo alcanzaba. Los juegos tienen reglas, Marcos, y tú las rompiste. La presión en su hombro se intensificó, y un frío helado lo invadió. Instintivamente miró hacia el suelo, y lo que vio lo hizo gritar. La sombra bajo sus pies ya no era suya. Se extendía, negra y viva, como un líquido acechante, retorciéndose hacia el claro. Era la sombra del sonriente. Desde el centro del claro, Sara comenzó a moverse, cada paso acompañado por un crujido escalofriante, como huesos rompiéndose. La sonrisa en su rostro se estiraba aún más, y sus ojos vacíos irradiaban una luz antinatural. «No puedes escapar, Marcos», dijeron las bocas de Sara al unísono.
No puedes cerrar una puerta que nunca quisiste abrir. Marcos retrocedió, tropezando con raíces que parecían salir de la tierra para atraparlo. Todo en el bosque cobraba vida. Las ramas se arqueaban hacia él y las sombras danzaban, cada una portando sonrisas grotescas que se alzaban de la nada. El claro se transformó en un vórtice de oscuridad y locura, y en el centro, la figura de Sara era el epicentro del horror. En un destello de lucidez, Marcos recordó el anillo de oro que colgaba de su cuello, el que su madre le había dado antes de morir. Siempre le dijo que lo protegía, que era un escudo contra las tinieblas. Aunque nunca lo había creído, ahora no tenía nada que perder. Lo arrancó del cordón y lo sostuvo con ambas manos frente a él. «Vete de aquí, déjame en paz». La risa gutural llenó el aire nuevamente, pero esta vez se convirtió en un grito ensordecedor cuando el anillo emitió un destello de luz dorada. Sara se detuvo en seco y las sombras comenzaron a retraerse como si la luz las quemara. Por un breve instante, el rostro de Sara pareció recuperar su humanidad y sus ojos se llenaron de lágrimas. «Marcos, ayúdame», murmuró ella antes de que su cuerpo se desplomara en el suelo. El bosque volvió al silencio, pero la figura detrás de Marcos seguía ahí. La voz profunda habló por última vez, esta vez con un tono amenazante. «Esto no ha terminado. Abriste la puerta, Marcos. Siempre habrá una sonrisa esperándote». Cuando se giró, el bosque había desaparecido y se encontraba nuevamente en el sendero donde todo comenzó. Sara no estaba, y el claro había desaparecido como si nunca hubiera existido. Solo el anillo brillaba tenuemente en su mano, pero entonces, al mirar su reflejo en un charco cercano, notó algo que lo dejó helado. Una pequeña, casi imperceptible, sonrisa se había formado en la comisura de sus labios.